Hola, buenas a todos. Pues empezamos con el curso número 4, lección 4. Y lo importante aquí em, es saber que empezamos la segunda unidad del curso. Como lo dije, el curso que está dividido en tres partes. Esa primera parte tratando de nociones generales de lingüística, con la que hemos terminado, y quedan dos partes por estudiar. La primera dedicada al plano nominal, que vamos a empezar hoy, y la tercera y última dedicado al plano verbal. Bueno, básicamente el sistema lingüístico se divide, puede dividirse en dos planos, el plano nominal y el plano verbal. Forman parte del plano nominal, por supuesto, los sustantivos, es decir, los nombres comunes, los nombres, pero también otros tipos de palabras, todo lo que sirve en concreto para actualizar, es decir, introducir el sustantivo, para calificar el sustantivo o para vincular el sustantivo con otros elementos de la frase, o incluso forman parte del plano nominal elementos que pueden sustituirse al sustantivo. Componen así el plano nominal, pues, los artículos, los demostrativos, los posesivos que actualizan, los adjetivos que califican, las conjunciones y preposiciones que vinculan, los pronombres que se sustituyen a los sustantivos, y hasta los adverbios forman parte del plano nominal que vamos a estudiar en esta segunda parte del curso. O sea que el plano nominal es todo lo que no es propiamente dicho un verbo. Se puede vincular el plano nominal con el plano del espacio, mientras que, bueno, es más fácil deducir que podemos vincular el plano verbal con el plano del tiempo, pero el plano nominal corresponde al plano del espacio, y el lingüista Gustave Guillaume, del que vamos a hablar bastante porque ejerció una influencia muy honda, muy profunda en la lingüística hispánica en los años 60, 70 y 80. Y bueno, según piensa Guillaume, según nos dice, el plano del espacio, a su modo de ver, que es el plano del nombre, es el plano inicial, es el plano base, digamos, fundamental. La filosofía moderna, digamos, es una evidencia que el tiempo y el espacio son las dos categorías fundamentales del entendimiento, pero filósofos tan trascendentes como Kant no anteponen ni el uno ni el otro, o sea que consideran el tiempo y el espacio de forma, y no tienen las mismas características, pero de la misma manera, ¿no? Les consideran. Bueno, mientras que para Guillaume, primero viene el espacio. Y solo después, a partir del espacio, se construye el plano del verbo, es decir, que la expresión del tiempo nace o necesita primero que esté asentada la expresión del tiempo, del espacio, perdón. El tiempo nace del espacio. El verbo nace a partir del nombre. Existe entonces, para Guillaume, una relación de sucesividad entre ambos planos. Primero el nombre, luego el verbo. Para proponer argumentos, para justificar esa
anterioridad del plano nominal, supuesta anterioridad del plano nominal, podemos notar que si en una frase de un texto siempre es significativa la presencia o no de un verbo, en cambio, en los títulos, que funcionan característicamente como un antes del texto, porque los títulos vienen casi siempre en una relación de anterioridad respecto al texto, el título de una novela, el título de una película, pues se supone que se conoce primero el título y luego se puede acceder al contenido. Pues la verdad es que en la mayoría de los títulos faltan los verbos. Los títulos, y repito, los títulos se consideran como el primer momento, ¿no?, de la obra. Los títulos son en efectos muy a menudo nominales, es decir, solo se construyen con nombres y sin verbos principales. Podemos dar unos ejemplos, no los tengo aquí desafortunadamente. Podemos citar entonces títulos muy famosos como, bueno, 100 años de soledad, El Lazarillo de Tormes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, bueno, Conversación en una catedral, Ficciones. Es decir que Los mares del sur, Las ciudades prodigios, bueno, no todos los títulos, pero la inmensa mayoría de los títulos son sintagmas nominales, es decir, no encierran verbos, ¿no? Pues lo que parecen declarar estos títulos es que la temática tiene que anteceder a la acción. Es decir, las más veces necesitamos saber de qué hablamos antes de decir algo a este propósito. Bueno, y podemos empezar con los actualizadores del sustantivo, que sería el apartado A. Y para explicar primero lo que es una actualización, para lo que sirven los actualizadores, podemos recordar un hecho que ya sabemos, en concreto que la lengua es un estado virtual, que solo se concreta al pasar al plano del discurso. Bueno, y precisamente en el pensamiento contemporáneo, lo que se opone a virtual no es real, porque se entiende que lo virtual también es una parte de realidad, ¿no? Hasta el punto en que se habla hoy en día de realidad virtual, o sea que el contrario de virtual no es real, sino actual. El contrario de la virtualidad es la actualidad. Y pues la palabra actual es la que encontramos en el término actualizador, por supuesto, ya que los actualizadores permiten el paso entre el estado virtual de la lengua, es decir, su estado potencial, su estado no todavía efectivo, paso del plano virtual al plano actual de realización del discurso. Se entiende muy bien si acudimos otra vez a la diferencia entre eje paradigmático y eje sintagmático. Bien vemos que la disposición tabularia, es decir, vertical, digamos, de los elementos que componen el paradigma, representa esta abstracción, o sea que bien vemos que no están en la formación concreta del discurso. Y solo es cuando pasamos al plano sintagmático de realizaciones efectivas y concretas cuando está actualizado el sustantivo, ¿no? Fue el lingüista suizo también, como Saussure, Charles Bailly,
quien propuso el nombre de actualizador para los morfemas con F. Los morfemas son las palabras herramientas, es decir, palabras que no tienen un contenido semántico en sí mismas, sino que son palabras que tienen funciones, ¿no? Y algunos de estos morfemas pues sirven para actualizar los sustantivos, es decir, hacerlos pasar desde el plano abstracto y virtual de la lengua hasta el plano concreto y actual del discurso. Los sectorizadores de sustantivos son, como lo dije, los artículos definidos e indefinidos, el posesivo y el demostrativo. Aunque se denominan presentadores, los cuantificadores, tanto numerales, es decir, los 3 caballeros, por ejemplo, 3 como extensivos, pueden, es decir, muchos, pocos, etc., pueden a veces también cumplir un papel de actualización de sustantivos, ¿no? Algunos coches, pocos trenes, mucha gente, son elementos, pero no son tan morfemáticos como los artículos, porque tienen un contenido semántico más lleno, digamos, pero sirven también para actualizar en el discurso el sustantivo. Bueno, y el primer subapartado, digamos, el primer párrafo de este apartado A se va a dedicar a pues unos debates de terminología y unas precisiones, digamos, definitorias respecto a el binomio de los artículos más frecuentes y empleados en el idioma español, que son el artículo definido, el la, y el artículo indefinido, un, una. La primera cosa que recordar, que es interesante mencionar, es que en latín existían efectivamente posesivos y demostrativos, pero no artículos. El artículo es una creación de las lenguas romanas, es decir, que derivan del latín, como el portugués, el español, el francés, el italiano, el romano, etc., ¿no? Y notamos que la aparición del artículo, que no existía en latín, pues corresponde con el final, con la pérdida de las declinaciones, ¿no? Nominativo, vocativo, acusativo, la declinación que consistía en una integración por el significante, es decir, en la forma de la palabra, de una desinencia que correspondía a uno de los casos mencionados, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, y en función de este rol sintáctico que desempeñaba la palabra, cambiaba su forma cuando la palabra servía de sujeto o desempeñaba el papel de sujeto, o cuando la palabra desempeñaba el papel de complemento de objeto, ¿no? Cambiaba su forma, cambiaba su desinencia, ¿no? Cuando desaparecen las declinaciones, el sustantivo se encuentra despojado de esta carga informativa que nos informaban sobre su función. Así que hubo un estado en la lengua en que los sustantivos aparecían en el discurso careciendo de todo tipo de artículo, de actualización. Y los locutores, como lo explicaremos a continuación, lo percibían, lo experimentaban como demasiado abstracto. Necesitaban una forma de adaptación contextual al discurso, que es la esencia del discurso, es el contexto, el discurso es todo contexto, que no existía al desaparecer las
marcas formales de las desinencias, ¿no? Y es el artículo el que va a permitir volver a anclar el sustantivo en el discurso. Básicamente hay dos artículos. El artículo, bueno, si acatamos el orden lógico, bueno, depende, ¿no? Para saber si primero hay que presentar el artículo definido él o el artículo indefinido 1, poco importa. En el orden lingüístico, digamos que podemos empezar la lógica lingüística, la lógica referencial más bien, voy a explicar por qué, nos incita a empezar con el artículo un, el artículo indefinido, que de la misma forma que les expliqué que según Guillaume el espacio era primero y luego venía el tiempo, pues en la lingüística, pues también en la lingüística de Guillaume, primero viene el artículo indefinido. Primero hay, lo que es lógico, la indefinición. La indefinición es el estado que precede la definición. Entonces primero está el artículo indefinido, una. Bueno, un lingüista francés, Bernard Potier, a inicios de los 70, escribió en su gramática del español la frase siguiente: l'article 1 présente, introduit, ne suppose rien. Y añade, para plasmar la oposición entre ambos artículos, repito la primera parte de la frase: l'article 1 présente, introduit, ne suppose rien, mientras que l'article L présuppose une présentation soit antérieure, soit donnée par l'expérience. Bueno, se dice que tiene un valor de presentación, entonces. Dicho de otro modo, el artículo un corresponde a un antes, y el artículo el, que ya tiene hecha la presentación anteriormente, supone un después, ¿no? Por eso Potier emplea la palabra présuppose, porque se fundamenta en otra cosa anterior. L'article 1 présente, ne suppose rien. L'article L présuppose une présentation soit antérieure, soit donnée par l'expérience. Es decir, que él se fundamenta en algo previo y por lo tanto se dice que él tiene un valor anafórico. Es decir, que remite a algo ya actualizado. Es como si se tratara de una actualización segunda, ¿no? Pero la sutileza es que Potier disocia dos tipos de anterioridad, soit antérieure, soit donnée par l'expérience. Es decir, lo que quiere decir es que ese valor anafórico del artículo el, o sea, se fundamenta en un elemento del discurso anterior, un elemento explícito del discurso anterior, un elemento mencionado por el discurso anterior, en la mayoría de los casos, pero también a veces, y lo estudiaremos, en elementos que no están explícitamente declarados en el discurso, pero que se pueden movilizar por nuestro, digamos, conocimiento, por nuestra experiencia del mundo, ¿no? Nuestras representaciones culturales o cognitivas, ¿no? Bueno, para el primer caso es fácil comprobar la relación de anterioridad anafórica en el discurso entre los dos artículos, es decir, comprobar que viene primero el artículo 1 y solo después puede llegar el artículo el. Nos podemos detener en el primer ejemplo de esta página,
sobre fragmentos sacados de la novela de Bolaño, Estrella Distante. Describía un paisaje, árboles, un camino de tierra, una casa alejada del camino, cercados de madera, ¿no? Bueno, lo que podemos comprobar es que primero se refiere al camino de forma indefinida, un camino de tierra, y eso solo significa una cosa, que nunca hemos oído hablar de este camino antes. Si hay una cosa que se presupone al emplear el artículo 1 es la falta de conocimiento previo, el estado de ignorancia respecto a este sustantivo. Es su primera aparición en el discurso. El 1 es el momento de primera aparición. Y para demostrarlo solo nos falta acudir a la frase introductoria, érase una vez, il était une fois, ¿no? Una. Es decir, se adentra en algo nuevo, ¿no? Y bien vemos que en esta frase, un camino de tierra, una casa alejada del camino, cercados de madera, pues la segunda vez que se vuelve a aludir al camino, ya lo conocemos, ya no es un camino, es ahora el camino, una casa alejada del camino. Es el orden lógico, es decir que lo normal, entre comillas por supuesto, lo normal es empezar con lo primero, es empezar con el artículo indefinido un. De ahí la impresión de inicio, como se dice en latín, in medias res, es decir, teniendo la impresión de que las cosas han empezado ya, que están ya en su transcurso y que he faltado el inicio, ¿no? Me he perdido el debut, ¿no? El inicio. Esta impresión de in medias res, pues, nace cuando precisamente la primera actualización de algo que, por lo tanto, descubrimos, ya no se conforma con la lógica de la indefinición, pues es lógico, cuando no conocemos algo, aparece para nosotros como indefinido. No se conforma con la lógica de la indefinición, es decir, con el artículo 1, sino que se actualiza como si se tratara de algo ya conocido. Y eso es el segundo ejemplo sacado de, bueno, el famoso incipit de la novela más famosa de Clarín, que es La Regenta, novela decimonónica. La heroica ciudad dormía la siesta. Bueno, evidentemente es una frase que dio pie para miles y miles de comentarios. Lo llamativo aquí es que empiece la novela con ese artículo definido la, porque no sabemos de qué ciudad está hablando. Pero evidentemente él lo hace a propósito, quiere sugerirnos algo con esa transgresión, quiere significarnos algo, ¿no? Podemos notar que es como un tropismo, ¿no? el empleo del artículo definido, porque la densidad de actualización definida es total en esta frase. El viento sur, las nubes, el norte. Falta, y esa falta es, bueno, ese olvido voluntario, falta como una presentación, ¿no? En debida forma de esta ciudad. Cuando inicié esta presentación,
les comenté que había como un debate, ¿no? Un debate de terminología que no me interesa mucho, pero que, bueno, voy a mencionar acerca de la adecuación de la denominación definido e indefinido. Si es adecuada o no esa denominación, pues se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente, incluso si la barajamos en términos de presentación, presuposición, ¿no? Es decir, estado inicial, estado primero, estado segundo, ¿no? Estado posterior. Pero la idea de este debate es decir que a veces, pero ya sabemos que las excepciones no invalidan las reglas, ¿no? Sino que las hacen más vivas, ¿no? Digamos. La idea es que evidentemente hay veces en que el artículo la no sirve para expresar la definición y tampoco el artículo 1 siempre está movilizado para expresar la indefinición. Y bueno, lo podemos ilustrar, por supuesto, es decir, que el artículo 1 puede a veces perfectamente referirse a nociones u objetos definidos y, bueno, y objetos particulares. Por ejemplo, como cuando se dice, mira, en el jardín hay un gato. Hay un gato. Se supone que el gato se puede identificar, se ve, está perfectamente definido, pero la idea que nos importa más es que es una presentación. O sea, es la frase, mira, en el jardín hay un gato, solo se puede pronunciar si no conozco ese gato de antemano. Si es mi gato, la frase es imposible, ¿no? Usted no va a decir, hay un gato en el jardín si se trata de su propio gato, ¿no? O sea que la definición de Poitier sigue totalmente vigente. El gato todavía no había sido presentado en el discurso. Evidentemente hay excepciones más, digamos, más espectaculares, como el tercer ejemplo de esta página, de esta diapositiva, que voy a leer porque hay como un detalle del trasfondo que lo oculta. Si estuviera sana y fuerte, la habría estrangulado. Pero, ¿cómo voy a poner la mano encima a una mujer que tose y escupe sangre? Frase muy dura, sacada de la novela El gozo de la sombra de Gonzalo Torrente Ballester. Y evidentemente la mujer de la que habla el narrador ya ha sido actualizada en el discurso. O sea que no es indefinida, porque a lo mejor es la pareja del narrador, ¿no? O del locutor. Y tampoco es inédita, a sabiendas de que lo que significa decir que el artículo 1 sirve o tiene un valor presentativo de presentaciones es una relación a lo inédito. Un elemento inédito se actualiza con 1. Y aquí no es inédita esta mujer, ¿no? Bueno, eso tiene una virtud, es hacernos entender o ayudarnos a entender que el artículo 1 también tiene una, digamos, una función clasista, es decir, remite a una clase de objeto. El artículo 1 dice o declara que el sustantivo actualizado por el artículo 1 es un elemento de un conjunto que tiene otros elementos. Por eso dije clasista, que tiene una connotación social, pero yo lo empleé de forma más matemática, ¿no? Más lógica. O clasificatoria, una connotación clasificatoria, ¿no? Digamos. Bueno, un significa que es una unidad, y una unidad significa que hay otras varias, ¿no? Otras muchas unidades que integran el mismo conjunto.
Bueno, de la misma manera, acabamos de ver que el artículo un podía a veces, de forma excepcional, referirse a un elemento totalmente definido e incluso ya actualizado, ya no inédito. De la misma manera podemos ver que el artículo él puede referirse a nociones de forma mucho más frecuente, puede referirse a nociones u objetos generales, indefinidos y más o menos inéditos, no totalmente inéditos, pero inéditos en el discurso. Por ejemplo, la verdad es un ideal difícil de conseguir, ¿no? La verdad es un ideal difícil de conseguir. En esta frase, la verdad es un ideal difícil de conseguir, la vérité est un idéal difficile à atteindre. El artículo la remite a una noción abstracta, a un concepto, ¿no? Y los conceptos se alcanzan mediante el artículo definido. ¿Por qué? Sobre todo porque, y vamos a articular y entroncar con lo que acabo de decir respecto al artículo indefinido, en los conceptos, cada concepto solo hay uno, ¿no? Es decir, que la verdad solo es factible en cuanto es una. Porque si hay muchas verdades, ya no hay verdad. Plusieurs vérités, il n'y a plus de vérité. Es como la justicia, ¿no? Si hay plusieurs justices, si hay varias justicias, pues el concepto de justicia se desmorona, ¿no? O sea que eso nos permite conectar con lo que dije acerca del artículo indefinido, es decir, que el artículo indefinido también nos dice que es un elemento que forma parte de una clase en la que hay otros muchos elementos idénticos, que comparten digamos, la característica de pertenecer al conjunto. El artículo en este caso es totalmente opuesto, o sea que es distinto. Es decir, que nos dice precisamente el contrario, que solo hay uno. La verdad nos dice que solo hay una. La justicia nos dice que solo hay una. Si no se relativiza, y son conceptos que no se pueden relativizar sin perecer. La verdad relativizada, pues ya no es verdad. Bueno, simplifico un poco. La justicia relativizada ya no es justicia. Bueno. Y también entroncamos con otro elemento que anuncié anteriormente, es esta noción de experiencia a la que aludía Potier en su definición, porque en un enunciado como la verdad es un ideal difícil de conseguir, todos sabemos que existe la noción de verdad, es decir, tiene una notoriedad que la integra en nuestra experiencia, que hace que forme parte de nuestro conocimiento del mundo, ¿no? De la misma manera, en la primera frase de esta diapositiva, el año en que Onofre Bougueira llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Pues empieza con el artículo él. Pero no es igual que en el ejemplo de Clarín, la heroica ciudad dormía la siesta, porque el año es precisamente definido. Y sobre todo el año sabemos que fatalmente la historia se inscribe en el tiempo, el argumento de la novela se inscribe en el tiempo, que tiene que inscribirse fatalmente en un año determinado, ¿no? De la misma forma, la palabra ciudad, pues aquí está actualizada. Bueno, desempeña su papel el actualizador la, porque retoma la palabra Barcelona, que es lo que instaura su relación anafórica con este nombre propio, ¿no? Más llamativo, más interesante respecto a la noción de experiencia, es el segundo ejemplo de esta diapositiva,
el timbre sonó de un modo particular, sonaba de un modo particular todas las tardes, pero aquel día se hizo notar más su particularidad. Ejemplo sacado de El barrio de maravillas, la novela de Rosa Chazelle. Frase muy interesante para el estudio literario y lingüístico, que empieza con un artículo definido. Y esta vez la inferencia, es decir, el procedimiento deductivo es un poco más complejo. Pues asume que vamos a normalizar el hecho de que la acción transcurra en un espacio doméstico, es decir, como una casa o un piso, y a raíz de esta suposición nuestra, asume el texto que todos sabemos que quien dice espacio doméstico, casa o piso, dice timbre, que se presupone en la intuición o la anticipación espacial del lugar que nosotros vamos a hacer, ¿no? O a tener, mejor dicho. Dando un paso suplementario en esta dirección de la anterioridad, que no es en el discurso, sino en la experiencia propia que tiene uno del mundo, llegamos al concepto de anáfora, pero un poco refinado este concepto, de anáfora asociativa. Anáfora asociativa. Es cuando, en un contexto determinado, un elemento está implicado automáticamente por este contexto. Pongo dos ejemplos para que se entienda perfectamente. Acabo de ver una película en la que el desenlace era absolutamente incomprensible. Una película, actualización indefinida, totalmente normal, porque estamos introduciéndola para el interlocutor, pero a continuación se actualiza la palabra desenlace, denouement, con el artículo definido, el. Y sin embargo, nunca hemos mencionado el desenlace antes en la frase. Pues esto es la anáfora asociativa, es decir, que para el locutor, la palabra película implica necesariamente, en su definición, en su programa semántico, implica necesariamente una serie de características. Por ejemplo, que hay actores, que hay guión, a veces no, que hay intriga, que hay argumento, a veces tampoco, y que hay un desenlace, es decir, un final resolutivo, que tampoco es sistemáticamente el caso, pero bueno, pero se asume que es totalmente factible que lo haya, ¿no? Y por lo tanto presupone que quien dice película ya actualiza todo el programa semántico de la palabra película. Es decir, que quien dice película ya ha actualizado actores, vestimenta, indumentaria, guión, luz, bueno, y por lo tanto es como si ya estuvieran actualizados todos esos elementos, y cuando se aluden, pues tenemos la posibilidad de hacer como si ya se hubiera actualizado anteriormente, que es lo que hace la frase. Quien dice película dice todo lo que implica la película, ¿no? El mismo ejemplo, todavía más explícito, creo, con el último ejemplo de la diapositiva. Acabamos de llegar a un pueblo, la iglesia es del siglo XII, pues se asume, un pueblo desconocido, es inédito, y de forma inesperada, en un primer momento se nos habla de la iglesia,
pero precisamente por la razón que les indiqué, es decir, que con la actualización de la palabra pueblo, se actualiza conjuntamente toda una red de elementos definitorios o de elementos característicos. Es como si al decir pueblo hubiéramos ya también dicho pueblo, ayuntamiento, iglesia, escuela, ¿no? Y por lo tanto podemos apoyarnos en esta actualización implícita o implicada para hacer como si ya se hubiera, ya entiende el locutor que si se habla de pueblo, se habla de iglesia, ¿no? Bueno, podemos también, para acabar, porque la próxima vez nos adentraremos en el detalle de la propuesta de Guillaume, que es un poco más técnica. Bueno, podemos empezar con algunas palabras de presentación y luego retomarlas, ¿no? la vez que viene. Según Guillaume, no es relevante la oposición entre definido e indefinido. Él lo ve, tampoco había intuido lo que dijo de forma, creo, más evidente, más fluida Potier, porque creo que el auténtico criterio de discriminación entre un y él está entre presentación y presuposición. Guillaume lo ve de una forma más artificial, más, no sé si más dudosa, pero que tiene su interés aplicativo. O sea que, y también es apasionante intentar demostrar lo que pretende Guillaume. Y él lo ve, entonces lo concibe oponiendo una perspectiva. Es decir, él no concibe, y esto está muy de moda hasta hoy en día, no concibe la semántica de estos artículos como algo sustancialista, es decir, como una sustancia, quiere decir como algo fijo, duradero, que no cambia, ¿no? Él lo concibe de forma más dinámica. Siempre considera los elementos lingüísticos en términos de dinámica, de movimiento, de proceso, ¿no? De proceso, dinámica o proceso. Y bueno, para él se oponen dos perspectivas. Una perspectiva de restricción, de enfoque, así, y una perspectiva de apertura de enfoque. Para él, la diferencia entre un y él es que un tiene una perspectiva singularizante. Lo vamos a explicar. Es decir, que tiende a restringir el enfoque con un punto de partida abierto, mientras que él hace exactamente lo contrario, tiende a ensanchar el enfoque a partir de un estado inicial muy restringido. Bueno, esto lo voy a ilustrar la vez que viene, visualmente, gráficamente, y bueno, evidentemente voy a proponer explicaciones detenidas acerca de esas dos dinámicas, ¿no?